podemos mencionar Pausanias. Dice que el camino que va desde el puerto llamado Falerón hasta Atenas, había altares a dioses que recibían el nombre no conocido. Sin embargo, en todo esto que podríamos citar muchísimas alusiones, lo importante es que el apóstol Pablo, cuando ve este altar, encuentra una forma de cómo llegar para accionar precisamente a aquellas personas, y lo hace desde el respeto, con altura, y empieza a tomar como referencia esto para hablar acerca del Dios a quien él predicaba. Sin duda alguna que en el Nuevo Testamento no vamos a encontrar una referencia a un altar en relación con a un Dios en singular, no conocido. Por los mismos argumentos que nos presenta el Comentario Bíblico Adventista y otros más, encontraremos varias argumentaciones, porque los atenienses y parte de la cultura, el ofrecimiento de sacrificio a dioses no conocidos, podía ser parte de una misma práctica, y que en definitiva podía relacionarse con la presencia de un altar de esa clase que estaba en armonía con lo que se conoce en relación con la filosofía religiosa ateniense. Los habitantes de la ciudad realmente anhelaban aplacar a todas las deidades y erigían altares a un dios no conocido o a dioses no conocidos para no pasar por alto por ninguno. Es decir, que en la práctica representa una confesión de cada uno de ellos en relación con todas esas deidades, mantenerla, porque a través del sacrificio que se podía ofrecer, que se podía dar en una sociedad de castas como esta que Pablo se encuentra, si las prácticas no son afines a lo que yo creo y entiendo, yo te rechazo y tú no tienes cabida dentro de nosotros. Por eso vemos a un Pablo que está utilizando esta herramienta para conectar con ellos, y no solo hablarle de un Dios desconocido como una deidad pagana más de la que ellos adoran o tratan de aplacar la ira a través de sus sacrificios, cualesquiera sean estos. Pablo no está haciendo referencia, emitiendo juicios de verdad o de mentira entre lo bueno y lo malo. Pablo no está haciendo eso. Y si Pablo lo hiciera así, ¿cómo podría reaccionar la gente, pastor? De una vez lo quitan, porque ¿qué haces tú entonces entrometiéndote e imponiéndote a ti cuando yo lo que estoy haciendo es algo que se relaciona con mi creencia, claro, y con lo que yo entiendo? Entonces ya a partir de ahí sacan a Pablo de circulación y no lo escuchan. Entonces podemos decir que el apóstol Pablo era un hombre que actuaba con mucho tacto, con mucho equilibrio, tenía mucha sabiduría. De hecho. Y entonces no está encargado porque cuando usted llega a un sitio y quiere hablar de lo que usted cree, usted no tiene que empezar a desbaratar las ideas que tienen los otros. De hecho, esa costumbre es la que trae la mayor parte de los problemas en nosotros. Sí, alguien definió una vez el tacto como hacer que otro vea la luz sin hacerle sentir el rayo. Exacto. Y generalmente nosotros primero que abrimos con el rayo y dejamos un chin para la luz. Eso es lo contrario que hacemos. No, y si usted no lo hace de esa manera, pues dicen que usted apostató de la fe. No. Nosotros hemos tenido experiencia tan maravillosa con interaccionar con gente que no pertenecen a nuestra religioso, comunidad de fe. Y entonces cuando la gente ve que se está rompiendo con algún tabú, algunas creencias que tradicionalmente se dan entre los religiosos, algunos de tu misma denominación, de tu fe, te preguntan que si tú estás apostatando de la fe. No, y te acusan y te dicen, porque acercarse a ese tipo de personas también en su ignorancia rechazan por falta de conocimiento. Entonces Pablo lo que está haciendo es conectando un vínculo común, como usted hacía al principio, religiones en relación con la materia de religiones comparadas. Nosotros lo que debemos buscar, el vínculo común que nos une, y entonces aprovechar por el buen testimonio para presentar el evangelio por vivencia. Y aunque usted no esté de acuerdo con esa fe, respetar a otro, con esa creencia más bien, señor, a usted no le están dando una licencia para que usted empiece a criticar a la gente. Busque contacto, punto común, y empiece a respetar a la gente como tal, a sus creencias. Su lugar, y entonces con ese respeto y esa cortesía, esa forma tan afable que tiene su persona para tratar a los demás, la gente se va a interesar como se interesaron la gente de Atenas. No, y que
cuando usted se encierra y empieza entonces a presentar de una manera predominante y encerrada, a usted lo clasifican como una persona no apta del nivel intelectual para escucharlo, lo descalifican. Y lo más peligroso es cuando lo clasifican de fanático. Entonces dice, no, así, esa es la palabra que usan. Entonces, dentro de ese círculo, lamentablemente, pudiendo nosotros reflejar un ejemplo como el de Cristo. Fíjese que la lección de la semana pasada, el trato con los poderosos no limitó a Cristo a darle su lugar y atención como también a los necesitados y a los pobres. Ahora, en este caso, misión a los no alcanzados nos ayuda a ver que hay personas que pertenecen a un estrato social de educación, de conocimiento, que nosotros también necesitamos prestar atención y que debemos conectar con ellos, porque no nos dará resultado. El método de Cristo es lo que nos ofrece eso. Y en una experiencia específica que nos tocó 2013, 2015, nos tocó participar en una maestría en filosofía en la UAS, en convenio con la Universidad del País Vasco. Y allí la mayoría de todos los miembros de esta tercera promoción, de esa maestría, de esa corte, la mayoría eran profesores de la UAS. Arquitectos, habían 2 sacerdotes, éramos unos 6 o 7 pastores en ese momento, para el inicio. También habían ateos, habían dos evangélicos, habían, por la mayoría eran de corte ateo, los mismos profesores, la mayoría. Entonces, me llamó mucho la atención esta composición de este grupo. Pero no había, pastores Crogins y amigos que nos escuchan, no había una clase en la cual no hubiese una discusión en la cual se estuviese acusando a los cristianos y en la cual se estuviese tirándole cosas al católico, al evangélico, al adventista por su forma. Entonces, los que no eran de X o Y círculo, entonces podían asumir que por su aire de grandeza no religioso en particular podían hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto nos dimos cuenta de que sería diferente cuando nos empezamos a conocernos realmente? Y a ver una opción en la cual nosotros como cristianos nos relacionamos como personas que podíamos hablar de diferentes temas, que podíamos sociabilizar y comernos un almuerzo juntos, que yo te podía ayudar en un método de investigación que quizás tú no dominabas, pero vieron en los que eran cristianos y en aquellos que éramos de X o Y religión diferente, podíamos ver un vínculo común. Y debo decirles que la promoción terminó con una unidad y una entrega. Yo hice mi tesis de esa maestría, mayoritariamente fue porque el sacerdote era decano de la Facultad de Teología del Seminario Santo Tomás de Aquino. Excelente. Me dio un salvoconducto para conseguir y tener los libros. Un saludo especial al sacerdote Héctor, que si nos escucha en algún momento. Es decir, nos compenetramos de una manera y ese respeto y ese vínculo lo admiramos hoy y todavía mantenemos esa amistad donde quiera que nos vemos. Un saludo a los que nos escuchan, que son de esa tercera promoción 2012, 2013, 2015, de esa maestría, donde quiera estén también. Definitivamente es así. Cuando estamos estudiando en el día de hoy Pablo y el Dios desconocido, en medio de tantos altares, un lugar rico en asuntos religiosos, pues el apóstol Pablo busca el punto común. Y es precisamente el comentario que hace la guía de estudio cuando está hablando acerca de Hechos 17:23. Al comentar la inscripción al Dios desconocido, el apóstol Pablo aprovechó lo que podía considerarse un terreno común. Hemos hablado de punto de coincidencia entre las religiones, y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Creían en Dios, en muchos dioses en realidad, lo cual era un gran comienzo. Ya no estamos hablando de una sociedad que no cree. Aunque crean en muchos dioses, es una sociedad que está inclinada a creer en dioses. Algunos de aquel entonces no creían, y podría haber un camino de conversación más profunda. El apóstol Pablo jamás, nunca se burló de la idea negativa de un altar a un Dios desconocido, sino que
apreció y admiró a un pueblo que se estaba preocupando lo suficiente por las cosas espirituales como para hacer ese gran esfuerzo y el gasto de adorar algo que ni siquiera conocían por si les faltaba algo, señores, y eso es digno de elogio. Por eso estamos haciendo un fuerte énfasis a nuestros amigos, a nuestros hermanos, cuán diferente fuera el mundo si nosotros, los diferentes religiosos, empezáramos a buscar punto común de contacto, en qué nos parecemos, cuáles son las cosas que podemos sacar. ¿Estaban equivocados la gente de Atenas? Sí, por supuesto, pero eso tenía solución. Lo importante al principio era que fueran devotos en lo que sí entendían, y el apóstol Pablo reconoció que eso era material con el Espíritu Santo que se podía trabajar. El apóstol Pablo encontró un tema de conversación que despertaría el interés de ellos, y así lo hizo, de manera que la lección que estamos estudiando en este día, cómo el apóstol Pablo va canalizando sus ideas para presentarla a un grupo de personas que no tienen su misma creencia, es bastante aceptable el hecho de buscar puntos de contacto, punto en común en el cual nosotros coincidimos. Sin duda alguna, la evidencia textual establece muy claramente el uso de pronombres neutros, aunque se está refiriendo a la deidad, porque los atenienses realmente eran ignorantes del Dios al cual Pablo adoraba, no tenían ese conocimiento. Sin embargo, puede Pablo estar pensando a la referencia que hace de la divinidad, en el uso que hace de la palabra griega teión, específicamente que él usa en el capítulo 17, versículo 29. El uso de esta palabra entonces podría ser la base a la que Pablo se está refiriendo para hacer referencia y conectar con ellos para que puedan saber de ese Dios al cual no conocen, que es a quien Pablo quiere presentar. Por eso el uso que hace de lo que o esto que no conoce es lo que ahora Pablo está diciendo que es su contenido. Porque ellos mismos, sin conocerlo, o sea, sin conocer o no conociendo, Pablo declara que en este juego de palabras, gnostos, o sea, al Dios o aquel a quien vosotros desconociéndolo, sin saber, como quiera adoráis. O sea, Pablo en el uso que da de las palabras puede tener muy en claro para ellos que le va a aportar un conocimiento a esa deidad que ellos necesitan porque ignoran o porque no han tenido la oportunidad de conocer porque nadie le ha explicado. Pero él se mantiene en un lenguaje neutro desde esa perspectiva que está conectando para entonces introducir el mensaje que necesitan. En el capítulo 17, versículo 18 de Hechos, encontramos una declaración que Pablo usa y es importante entonces que veamos lo siguiente. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Noten muy bien que Lucas registra el contenido de Pablo en relación con la predicación del evangelio. No es en un debate de una mitología XY o de un conocimiento a un Dios que se mantiene porque yo quiero apaciguar su ira y necesito ofrecerle un sacrificio porque no necesito o porque es mi deber ahora. No, Pablo está conectando con eso para mostrar el evangelio de la salvación en Cristo. Definitivamente, señores. Una idea para concluir: Dios está buscando frutos en su iglesia, frutos que respondan a las lecciones de Cristo, que sean dignos de verdad, que profesamos creer y que revelen la sabiduría y la misericordia de Cristo. El Señor pide un ministerio convertido, un ministerio que vaya al encuentro de las personas allí donde quiera que se encuentren, que esté de acuerdo con ellas siempre que pueda, pero que no niegue la verdad. No debemos encerrarnos entre cuatro paredes para que nuestra luz no pueda llegar a aquellas personas que necesitan,
hay un terreno común donde podemos encontrarnos con los que son de nuestra fe, donde podemos estar de acuerdo en los principios y en lo que respecta a la lección de Cristo. Todos podemos ir mirando esos puntos de contacto, puntos comunes, para que sigamos presentando estas grandes verdades. No se convierta usted en una persona tan dura, tan, como nosotros decimos en un buen dominicano, tan ácido, que a los demás no le guste conversar acerca de sus creencias. Por el contrario, sea tan flexible, tan amable, tan bondadoso, que las personas que están a su alrededor le preguntan: ¿y por qué usted es así? ¿Cómo es su Dios? Y eso le da la oportunidad de hablar de las grandes bondades de Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta lección tan delicada, tan bondadosa, que nos ayuda a ver puntos comunes entre las personas que no pertenecen a mi misma fe o a la religión, sino que la misma nos ayuda a ponernos de acuerdo en algunos puntos, y cuando esto sucede nos interesamos más en Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador. Continúa dirigiendo estos estudios, te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.